¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Creo Muy, que no tienes activado, creo que tu video, me parece no te... sí, en este dispositivo no lo puedo activar, lo siento mucho, pero estoy ya en línea. No te preocupes, Jaime. Pues muchas gracias por tomar esta llamada, Jaime. ¿Qué estamos viendo pues en este ya época electoral? Lo que estamos viendo particularmente en este caso de Morena, hay muchos otros, pero este caso también que ha estado pues en las últimas semanas en los medios sobre estas denuncias que hay contra Félix Salgado Macedonio, que si bien alguna de estas ya expiró por no eh, haber sido presentada en su momento, ¿qué mensaje este respaldo de Mario Delgado, por ejemplo, en este caso de a Félix Salgado Macedonio, qué mensaje manda a las mujeres en general, Aime? Bueno, a ver, lo que demuestra esto, y lo hemos insistido en los últimos días, pero siempre es justamente, este es un ejemplo del carácter estructural de la violencia contra las mujeres, que nos muestra cómo son instituciones del Estado, no solamente las que reproducen, sino que son el marco institucional que sostiene la discriminación de las mujeres, que es la causa de la violencia que hemos visto que numerosas víctimas han denunciado en contra de este político. Y también cuando señalamos este carácter estructural, lo que queremos denunciar es que, o lo que es importante denunciar, es que no se trata de casos aislados ni excepcionales, ¿no? No solamente en el marco de este proceso electoral, sino en procesos electorales anteriores, y no solo en México, sino en eso, en múltiples países, han sido presentadas denuncias por violencia contra las mujeres, en particular violencia sexual, perpetrada por hombres de poder, ¿no? En este caso, políticos que justamente haciendo uso del poder que les embiste y de mecanismos a los cuales ellos tienen acceso, es que actúan con plena conciencia de que su actuación no tendrá consecuencias. Entonces, es muy lamentable la forma en la cual la institución política de Félix Salgado se ha conducido hasta el momento. Esta decisión que vimos el fin de semana del Consejo Estatal del partido, que va adelante con la candidatura de este señor. No obstante, por lo menos constan 5 denuncias por parte de víctimas de violencia sexual de este sujeto. Y bueno, ahora falta que la Comisión de Ética Interna del partido y que el Comité Nacional emitan su fallo. Pero en efecto, bueno, lo que tú citas, ¿no? El presidente del partido, Mario Delgado, que apela a los derechos políticos de este sujeto para señalar que esos son los que le permiten sostener su candidatura. Entonces, definitivamente es muy lamentable, pero insisto, no es un caso excepcional y es muestra del carácter estructural de la violencia contra las mujeres. Jaime, preguntarte por un lado, ¿en qué consiste? Porque creo que poco se ha difundido también en este contexto la ley 3 de 3 contra la violencia política que pues se supone que suscribieron todos los partidos. Así es, bueno, lo sabemos, en diciembre pasado, el Pleno del Instituto Nacional Electoral, que, ojo, tiene representación de todos los partidos políticos, aprobó esta iniciativa 3 de 3 contra la violencia, impulsada por agrupaciones feministas encabezadas por las constituyentes, por Nosotras Tenemos Otros Datos, que tiene la finalidad de prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres y evitar, ojo, que ningún contendiente político tenga causas abiertas, sea por violación, por abuso o acoso, o por falta en el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. Todos los partidos aprobaron dicha declaración y se comprometieron a cumplir con ella, inclusive Morena, que ahora está bajo el escrutinio público, y la demanda de justicia por parte de esos millones de feministas que en el país estamos exigiendo que este partido sea consecuente con la iniciativa que fue aprobada en diciembre. Y ojo, lo que esta iniciativa contiene y sostiene
es algo que de suyo deberían asumir todas las instituciones políticas, y es que no se puede garantizar el derecho de acceder al ejercicio del poder a personajes a los cuales se les demuestran eso, ¿no? Actos como los que se han denunciado en contra de Félix Salgado. Entonces, es una iniciativa que justo representa una oportunidad histórica importantísima para que los partidos políticos garanticen la llegada de personajes, de sujetos que no tengan tras de sí acusaciones como a las que nos estamos refiriendo. Yo pienso eso, es una oportunidad histórica importantísima para los partidos políticos, pero Morena como institución política parece resistirse a ello. No obstante, tú lo has mencionado bien, tanto senadoras como diputadas. Ayer volvimos a ver una expresión pública de integrantes de este partido político exigiendo a su Consejo Nacional el actuar en consecuencia con esta iniciativa que el propio partido político aprobó en el marco del INE en diciembre pasado. Jaime, si ratificara Morena, que me parece, creo que es el 10 de febrero, ya en unos días más, a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, a través de esta ley de 3 de 3 que suscribieron, el INE podría, entiendo, rechazar este perfil por no cumplir con esas características. Así es, el INE tiene facultades, sin embargo, bueno, lo que nos queda clarísimo aquí, y es algo también que se suma, digamos, a la discusión de este caso, es que el propio presidente de la República ha dado su respaldo público a este candidato, minimizando, como lo ha hecho en otras ocasiones, las denuncias de las víctimas, incluso poniendo en duda que se traten de denuncias verídicas. No obstante, la ley de víctimas nos otorga el mecanismo de la buena fe del dicho de la víctima, y sabemos, bueno, el que un mandatario, el que el presidente de la República se pronuncie en ese sentido, hace una gran diferencia, porque, o sea, es un contraste con lo dicho por un ciudadano de a pie. La palabra, las declaraciones públicas del presidente de la República se convierten en política pública, es decir, esto sentaría un antecedente gravísimo de impunidad que permitiría a figuras políticas de otros partidos llegar al poder, no obstante eso, tengan en su contra acusaciones de violencia contra las mujeres. Jaime, hay algo que me llama mucho la atención en este caso, bueno, no en particular, sino en la reacción que tienen en la política los hombres, también en la vida cotidiana, pero en lo político lo hemos estado viendo, me parece que de manera recurrente. Me gustaría que nos platicaras en qué consiste el yo le creo a una víctima que empezó a tener mucha fuerza a partir del Me Too en esta nueva ola feminista en la que pues todas nos montamos en experiencias propias y que habla de creernos primero entre nosotras mismas, pero ¿qué implicaría también para el patriarcado el yo le creo? Bueno, este fenómeno pues es muy, muy, muy importante. Yo mencionaba hace un momento cómo logramos con la legislatura pasada la aprobación de una ley de víctimas que reconoce el derecho de la víctima a que sus declaraciones gocen del principio de buena fe, ¿no? Y esto se logró en un marco de una impunidad, tú lo decías al principio de esta conversación, una impunidad que rebasa no el 90%, sino el 99% de los casos de las denuncias que han presentado mujeres víctimas por violencia de género están en la impunidad. Entonces, este principio de la buena fe del dicho de la víctima va asociado al yo te creo, ¿no? Y es dado que reconocemos que la violencia, insisto, está sostenida por todas las instituciones públicas y privadas,
que estas violencias de las cuales las mujeres somos víctimas a lo largo de todo nuestro ciclo de vida no son casos excepcionales, sino que son casos que suceden en un marco estructural que no solamente sostiene, sino que permite y que incluso alienta la perpetración de las violencias contra las mujeres, puesto que éstas nunca van a ser sujetas a una sanción. Entonces, en efecto, en 2019, en abril, tú lo sabes, documentamos más de 400,000 tweets en un lapso de 10 días, provenientes de más de 200,000 cuentas de personas usuarias, la mayoría de ellas mujeres que utilizaron Twitter para denunciar justamente o para demostrar este carácter estructural de la violencia contra las mujeres. Y es que en todas las instituciones públicas y privadas, tú recordarás el Me Too periodistas, el Me Too políticos, el Me Too universidades, el Me Too prepas, el Me Too activistas, el Me Too músicos, lo que nos muestra es que todos los espacios públicos y privados son escenarios en los cuales las mujeres viven en condiciones de terrible vulnerabilidad y donde todas somos víctimas en al menos un momento, si no es que en todos nuestros ciclos de vida, de violencia de género. Y esto es justamente lo que Marcela Lagarde puso sobre la mesa con el impulso de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. O sea, esta ley reconoce no solamente tipos, es decir, violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial y feminicida, sino modalidades, es decir, este reconocimiento de los escenarios sociales que sostienen la violencia familiar, comunitario, institucional, docente, laboral, etcétera. Entonces, yo o sea, sumo desde luego mi voz a todas las voces que las feministas han levantado para exigir a Morena y a todos los partidos políticos el cumplimiento de este principio y garantizar a las mujeres a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia en el marco de la esfera pública. Aimee, pues te agradezco mucho tu análisis y la precisión con la que nos has pues explicado esta situación que pues no solamente en este partido Morena, sino en general en toda la sociedad y en este caso en el ámbito electoral estamos viviendo. Pues por supuesto vamos a darle seguimiento a este caso, pero por el momento te agradezco mucho y te mando un abrazo, Aimee. Muchas gracias. Gracias a ustedes.